En el imaginario colectivo, pocas organizaciones despiertan tanta fascinación, miedo y misterio como la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Durante décadas, SOMBRE ha estado ligado a operaciones encubiertas, espionaje internacional, experimentos secretos y conspiraciones que parecen sacadas de una película de Hollywood. Pero lo más inquietante es que una parte de esas historias no es ficción, sino hechos documentados que la propia agencia ha tenido que reconocer. Cada cierto tiempo, bajo presión ciudadana, por órdenes presidenciales o a causa de leyes de transparencia, la CIA se ve obligada a desclasificar documentos. Estos archivos, antes marcados con sellos rojos de Top Secret, salen a la luz pública, revelando proyectos que por años fueron negados. Hoy vamos a explorar algunos de esos casos. Desde experimentos de control mental hasta operaciones de manipulación política, desde intentos de usar poderes psíquicos hasta reportes de objetos voladores no identificados. Cada documento desclasificado no solo revela un pedazo de historia, también abre nuevas preguntas sobre lo que todavía permanece oculto. Este es un viaje al lado más oscuro de la inteligencia estadounidense. Un recorrido por los archivos desclasificados de la CIA. Antes de sumergirnos en los casos más famosos, es importante entender qué significa que un archivo esté desclasificado. En Estados Unidos, muchos documentos gubernamentales se clasifican con diferentes niveles de seguridad: confidencial, secreto, altamente secreto. Esto se hace para proteger información sensible de espionaje, enemigos externos o incluso de la opinión pública. En teoría, con el paso de los años, gran parte de esa información debe hacerse pública. Pero en la práctica, la CIA ha sido experta en mantener secretos por décadas, usando excusas como seguridad nacional o protección de fuentes. Cuando un archivo se desclasifica, suele estar lleno de tachaduras, párrafos enteros censurados con tinta negra. Lo curioso es que esas páginas negras son a veces más reveladoras que el propio contenido, porque muestran que hay algo que no quieren que sepamos. Muchos de los casos que veremos hoy solo fueron conocidos gracias a la desclasificación parcial de documentos. Y aún así, dejan más preguntas que respuestas. Probablemente el archivo desclasificado más famoso de la CIA sea el proyecto MKUltra. Durante años fue considerado una teoría conspirativa, hasta que los documentos lo confirmaron. Entre las décadas de 1950 y 1970, la CIA llevó a cabo experimentos de control mental con drogas, hipnosis, electrochoques y técnicas psicológicas extremas. El objetivo era simple pero aterrador: encontrar la manera de manipular la mente humana, borrar recuerdos, implantar pensamientos o incluso crear agentes programados al estilo de un robot humano. El arma secreta perfecta no sería un misil, sino una persona controlada como marioneta. Miles de ciudadanos estadounidenses y extranjeros fueron usados como conejillos de India sin su consentimiento. Algunos eran pacientes psiquiátricos, otros prisioneros, otros simples ciudadanos que fueron drogados sin saberlo. El LSD fue una de las sustancias más usadas. Los documentos revelaron que la CIA incluso montó prostíbulos encubiertos en San Francisco y Nueva York para atraer personas, drogarlas y estudiar su comportamiento. El proyecto fue oficialmente cancelado en los años 70, después de investigaciones del Congreso. Pero hasta hoy, muchas personas creen que sus ramificaciones nunca terminaron del todo. MKUltra es el ejemplo perfecto de cómo una teoría conspirativa terminó siendo un hecho probado gracias a archivos desclasificados. Otro archivo inquietante es el de la Operación Mockingbird. En plena Guerra Fría, la CIA entendió que el control de la información era tan importante como el control militar. Así que inició un programa para infiltrar a periodistas, financiar medios de comunicación y manipular las noticias que llegaban a la población. Según documentos desclasificados y testimonios posteriores, la CIA tenía a cientos de periodistas trabajando como informantes o agentes encubiertos. Algunos escribían artículos diseñados para moldear la opinión pública a favor de las políticas estadounidenses. Otros ayudaban a encubrir operaciones encubiertas o a desprestigiar a líderes considerados enemigos. Esto plantea una pregunta perturbadora: ¿cuánto de lo que leemos en los periódicos o vemos en televisión está realmente libre de manipulación? Aunque la CIA asegura que Mockingbird terminó en los 70, muchos creen que hoy sigue existiendo bajo otros nombres.
¿Puede la mente humana ver lugares distantes sin estar físicamente allí? ¿Es posible predecir el futuro o comunicarse telepáticamente? Aunque suene increíble, la CIA invirtió millones de dólares en estas preguntas. El programa más famoso fue el Stargate Project, que se desarrolló entre los años 70 y 90. El objetivo era estudiar la llamada visión remota, la capacidad de una persona para describir con precisión un lugar, objeto o persona a distancia, sin contacto físico ni tecnológico. Algunos videntes fueron reclutados para intentar localizar bases militares soviéticas, encontrar rehenes secuestrados o predecir movimientos políticos. Los documentos desclasificados muestran que algunos experimentos parecían dar resultados sorprendentes, aunque la CIA siempre insistió en que no había evidencia científica concluyente. Finalmente, el programa fue cancelado en 1995. Pero el hecho de que el gobierno estadounidense investigara seriamente estas habilidades psíquicas demuestra hasta qué punto estaban dispuestos a explorar lo desconocido. En 2021, la CIA liberó miles de páginas relacionadas con fenómenos aéreos no identificados, hoy conocidos como UAPs. Estos documentos incluyen reportes de pilotos, radares y testigos militares que describen objetos voladores imposibles de explicar con la tecnología conocida. Algunos documentos van más allá e insinúan intentos de estudiar los materiales de estos objetos, o la posibilidad de que representen tecnología no humana. Lo fascinante es que durante décadas, el gobierno negó por completo la existencia de estos fenómenos. Hoy, gracias a la desclasificación, tenemos la confirmación de que al menos sí existen reportes serios dentro de la CIA y el Pentágono. Lo que aún no sabemos es, ¿qué son realmente? ¿Tecnología secreta? ¿Drones de potencias rivales? ¿O algo mucho más allá de nuestro entendimiento? Los documentos también revelan operaciones de la CIA para manipular gobiernos extranjeros. Algunos ejemplos famosos incluyen, Operación Ajax, 1953, la CIA orquestó el golpe de Estado en Irán para derrocar al primer ministro Mohammad Mossadegh y proteger los intereses petroleros de Occidente. Operación Success, 1954, intervención en Guatemala para derrocar a Jacobo Arbenz, un presidente electo democráticamente, por considerarlo demasiado cercano al comunismo. Planes contra Fidel Castro en Cuba, que incluyeron intentos de asesinato y sabotajes. Estos documentos muestran cómo la CIA influyó directamente en la política mundial, moldeando países enteros a su conveniencia. Si lo que ya fue revelado es tan impactante, imagina lo que todavía permanece clasificado. Muchos creen que los documentos más explosivos aún no han visto la luz. Proyectos relacionados con manipulación genética, armas climáticas o incluso contactos con civilizaciones no humanas. El hecho de que miles de páginas lleguen a nosotros con tachaduras negras solo alimenta la sospecha de que lo más importante sigue oculto. Los archivos desclasificados de la CIA son un recordatorio de que la línea entre la realidad y la conspiración es mucho más delgada de lo que creemos. Lo que antes parecía una locura, control mental, manipulación mediática, poderes psíquicos, ovnis, ha sido confirmado al menos en parte por los propios documentos del gobierno. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los que tienen el poder? ¿Y cuántos secretos más seguirán enterrados bajo el sello de Top Secret? La verdad, como siempre, parece ser mucho más extraña que la ficción. Y ahora te pregunto, ¿cuál de todos estos archivos desclasificados crees que esconde la verdad más inquietante? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir explorando los misterios y conspiraciones más ocultos del mundo.